Yo soy José Hilario, estoy en la licenciatura de Filosofía aquí en UNAM y actualmente estoy trabajando con el doctor Axel con el tema de las notaciones de lógica. Me he enfocado mucho en intentar investigar por qué las notaciones funcionan, ¿no? Y por qué algunas otras notaciones no funcionan. La idea es que, bueno, lo que he estado intentando buscar es si hay algo que las notaciones tienen que cumplir siempre para hacer notaciones lógicas. Y una vez que ya lo cumplieron, ¿qué hace que algunas se adopten y que otras no? Si es un tema de mera contingencia histórica, ¿no? Coincidencias que llevaron hasta que actualmente estemos usando algunas notaciones, o hay algo más, ¿no? Hay algunas ventajas en su diferencia de notaciones, y por eso las seleccionamos como comunidad. Entonces, la idea del día de hoy es que veamos el ejemplo de la notación de Peano como un ejemplo de una notación exitosa. Lo que quiero presentar el día de hoy son dos cosas. Primero, presentar la notación de Peano, como en el contexto histórico en el que se desarrolló, en el que apareció, y presentarla como una de las varias alternativas que contaba la historia en ese momento, ¿no? Peano, a pesar de que es como la principal influencia, apareció casi al mismo tiempo que otras dos, bueno, que otras dos más importantes, que es como la de Bull y la de Frege, y a pesar de eso, Bull y Frege no han tenido tanto efecto sobre el uso de adaptaciones como fue Peano. Pues la pregunta es por qué. Y por otro lado, pues quiero dar una respuesta a eso, y creo que mi respuesta va acerca de las ventajas ergonómicas que ofrecía Peano y la muy importante labor que realizó de construir una comunidad de usuarios. Es algo que tal vez, o que no creo que se mencione tanto a la hora de estudiar las notaciones, ¿no? Entonces, para llegar a esos puntos, vamos a hacer un recorrido de dos partes. Primero, quiero presentarles un contexto histórico en el que justo Quizás se puede quitar pero es que sí, okay. Quiero que se vea, ¿no? En algún lugar que izquierdo. ¿Dónde molestaríamos? Eso es nada. Nada más quitar toda la lista y dejar solo. Perfecto. Gracias. Les comentaba que vamos a empezar con un contexto histórico. ¿Dónde estuvo Peano? ¿Qué otras notaciones había disponibles en la época? ¿Y qué hizo Peano en específico? Que fue un poco diferente de sus otros rivales, por decirlo, rivales de nosotros. Y a partir de eso quisiera ver como tres lecciones. Es la idea de qué es lo que parece que hizo Peano diferente y por qué funcionó tan bien y cómo terminó impactando en nuestra notación. Entonces, ¿qué pasa a finales del siglo XIX? A finales del siglo XIX tenemos al menos tres notaciones. La verdad es que hay muchísimas, pero al menos tres notaciones importantes. La primera es de Bull, que fue presentada justo a mediados del siglo XIX, pero la verdad es que Bull tardó un poco en despegar, ¿no? Hasta llegar a esta corriente algebraísta que ya estaba muy fuerte a finales del siglo XIX. Y lo que nos presentaba Bull era por decirlo, una interpretación de las fórmulas que ya existen. Es una interpretación. Partimos de fórmulas que ya existen en las matemáticas y a partir de ellas nosotros les damos una interpretación con enunciados. Bull nos ofrece dos interpretaciones. Primero es como una interpretación para una teoría de clase y después una interpretación justo para enunciados, para la teoría silogismo. Aquí es importante resaltar que, a diferencia de las otras notaciones, que no tenemos como signos relacionados con las fractivas. Nosotros podemos hacer interpretaciones y decir, bueno, la multiplicación en sentido es una función, la suma en algún sentido es una distinción, y ahí había un debate importante al respecto, pero tampoco él no hizo el esfuerzo nunca de relacionar como operaciones necesariamente con las conectivas. Él relacionaba las ecuaciones con las enunciados. Y ahí hay una muy importante diferencia. Ahí siento que hay un paso todavía para llamarlo tal cual una construcción lógica. Es cierto, o sea, tenía ese uso, entonces hay que tomarlo como. Esto fue. Luego llega Frege en 1879 y nos presenta la muy famosa conceptografía, que no voy a hablar desafortunadamente mucho.
Es una notación altamente creativa, diría yo, que ocupa diagramas. Ahora sí hay una relación importante entre conectivas lógicas y símbolos, signos, o como le llamo yo, caracteres, ¿no? Y desafortunadamente Frege no tiene el impacto, creo que él esperaba, por decirlo con menos. O sea, su obra pasa un poco de largo. Sí la van a empezar a conocer, pero generalmente por sus comentadores, y los comentadores no son nada amables, ¿no? Entonces eso no lo dejo muy bien, hasta que de repente empiezan a leer ahora sí directamente su obra, y ahora sí empiezan a presentar con todas estas innovaciones y propuestas que da. Años después, llega Peano y nos presenta en un texto así como, creo que son como 10 páginas. Tiene esta obra que son los principios de la aritmética presentados según un método, que es ahí donde presenta su axiomática de los números naturales. Es un texto muy cortito y más que presentar la axiomática, justo lo que quiere presentar, o lo que están diciendo algunos de sus comentadores, es que quería presentar por un lado este método de inducción, que hasta su época había sido ampliamente usado, pero tal cual no presentado como de una manera estructurada, salvo por unos autores relacionados con Peano, y por otro lado su propio lenguaje lógico. Para ese entonces ya habían pasado años de la conceptografía de Frege, pero apenas estaba también apareciendo ya como en los círculos matemáticos, y todavía faltarían, me parece, que 14 años para que saliera el segundo libro de Frege, ¿no? Entonces, a pesar de que parece que hay una distancia importante en las fechas, yo las considero pues casi contemporáneas. Peano, a diferencia de Frege, bueno, no tan significante, pero a diferencia de Frege, él tenía como una posición mucho mejor en la academia italiana que Frege tenía en la academia alemana, y eso le ayudó a que sus obras pues fueran conocidas mucho más. Y como lo vamos a ver adelante, pues se preocupó también por presentarlas de tal modo que fueran no solo leídas, sino usadas por su público. Hay diferencias importantes entre las tres notaciones. La de Peano me parece que la más importante es que es una notación construida a partir de cadenas de caracteres, a diferencia de la de Frege, que es diagramática, se construye con diferentes caracteres en diferentes posiciones, y siempre o en sus textos habla de buscar un equilibrio entre exactitud y síntesis. Para Peano, para todos estos autores siempre van a promocionar su conceptología o su notación lógica como corpus. Y entonces Peano lo que hacía es decir, esta es la mezcla exacta que necesitamos para tener la exactitud a la hora de hablar sobre fórmulas, sobre teoremas matemáticos, pero también hacerlo de una manera simple, ¿no? Que quepan muchos de estos teoremas en una sola página y podamos analizarlos para todas las personas sin importar tanto su gran aprendizaje, ¿no? Su nivel de conocimiento. Estos son 3 imágenes de los libros que fueron publicados, los libros originales. Este lado es tal cual una copia del análisis matemático de la lógica, donde nos presentan, no se alcanza a ver muy bien, pero son sus traducciones, ¿no? Está la oración y cómo está traducida al aire. Esta es una de las fórmulas de Frege, en la que ya explota y tiene una de reacciones muy compleja a pesar de estos diagramas. Y por último es un texto de Peano en su formulario, en el que ya nos está presentando, si no mal recuerdo, son teoremas del análisis, bueno, usando su notación. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Se puede aplicar esta. Creo que no es claro, pero. Creo que no, pero. Sí, no. Bueno, solo para manera de ejemplificar, este es un ejemplo muy simple de cómo se comparan las tres notaciones. Por un lado tenemos aquí Abul. Bueno, la idea es que las tres notaciones están modelando el mismo modo. Por un lado tenemos Abul, en el que nos presenta literalmente un sistema de ecuaciones. Entonces tenemos aquí lo que sería un juicio hipotético. Si es cierto que M, entonces B, ¿no?
Aquí lo presenta como una multiplicación, el valor de m multiplicado por la acción de b es igual a 0. Es falso que se ve m. Luego tenemos la afirmación de que m es verdadero, m es igual a 1, entonces podemos, a través de la manipulación algebraica, sacar que v es igual. Entonces ahí podemos darnos algunas ideas de cómo funciona esto. Con un poco de práctica no es difícil leer las fórmulas algebraicas como oraciones, como enunciados, pero definitivamente no se podía hacer de manera directa. Siempre había esta interpretación, y con fórmulas mucho más complejas esto sí era una barbaridad. Si tenemos enunciados complejos, pues las fórmulas algebraicas nos permitían hacer estas operaciones, pero la lectura era diferente. Por otro lado, tenemos los diagramas de Frege, que a través de signos específicos tenemos este signo que nos decía que estamos dando enunciados. Tenemos el condicional, esta barra de condicional que nos permite tener a dos juicios unidos, y a través de eso podríamos también muchísimas otras formas, ¿no? Ahí me faltaron muchas cosas. Frege, a diferencia de Boole y a diferencia de Peano, hasta ciertas adecuaciones que hace después, permite hacer lógica cuantificacional, algo que Boole tenía conflictos para hacer porque tenía una teoría de clases diferentes, todavía no tenía esta claridad de conceptos que tenía Frege, y que Peano, él está concentrado justo en crear una notación proposicional, entonces tampoco considera necesario ahondar en esto. Frege tiene un proyecto logístico muy diferente, y su notación es muy adecuada para ello, salvo el defecto que es difícil. ¿De qué? Imprimir. ¿No? Crear estos complicados diagramas en una imprenta siempre le causó conflictos para poder difundir su obra y para que otros escritores también pudieran difundir sus trabajos en esa notación. Entonces, generalmente la de Frege siempre terminaban haciendo traducciones. Incluso hay textos en los que a Frege se le recrimina como: ¿por qué creas una notación nueva? Si ya tenemos una, ocúpala, si quieres adecuarla está bien, pero no tienes que crear una cosa completamente diferente. Frege se defiende en sus textos, pero justo por el poco éxito de sus obras anteriores, pues no publican textos escritos hasta ya en la actualidad, ¿no? Hace 50, 60 años que empiezan a publicarse estos textos. Y por último tenemos a Peano, que pues si alguien ha estudiado con el libro de Copy, la notación pues, es prácticamente la misma, ¿no? Tenemos este signo de condicional, ponemos los elementos y podemos crear las pruebas. La numeración la agregué yo, me parece que lo único que agregaba numeraciones en las líneas es Frege. Todos los demás, Peano y Boole, no ocupaban estos números para numerar las líneas, y esto es importante para las notaciones. Algo también es importante que yo no agregué aquí es la justificación de los pasos. Boole y Peano no se preocuparon mucho por crear como un sistema de notación de qué pasó entre paso a paso de una prueba, pero Frege sí lo hizo. Tiene su propio sistema de cómo describir estas justificaciones para que un lector pueda ir siguiendo las pruebas. Que luego vamos a adoptar pues en notaciones. Entonces, estas son las tres propuestas que yo considero que estaban luchando de algún modo a finales del siglo XIX, y que, como vamos a ver ahora, pues la de Peano tuvo muchísimo más impacto. Tal vez no hay conceptos, en ese sentido como que Frege pues, fue el claro ganador por esta claridad conceptual. Pero definitivamente la notación de Peano resultó capaz de describir todo lo que hacía Frege de una manera más. Entonces, ahora me gustaría hacer una presentación muy rápida de la notación de Peano como a detalle. Esos son los caracteres de las relaciones, de las conectivas lógicas que propuso Peano desde el primer texto de la Biblia. Entonces tenemos el condicional, que es esta herradura hacia la derecha, una equivalencia que va a ocupar con el signo de igualdad, y siempre le va a tener problemas, porque eso de distinguir entre esta equivalencia lógica y la igualdad le causó dificultades, ¿no? Dificultades técnicas que siguió trabajando en textos a lo largo de su vida. El tema de las definiciones fue muy importante para Peano. Y de hecho, según la literatura,
resulta que tal vez este labor por crear axiomas para los números naturales no fue tanto por la tarea axiomática, como lo entenderían los matemáticos años después, sino justo por el tema de las definiciones. Apenas a Peano le preocupaba mucho saber qué es lo que se puede definir y qué es lo que no se puede. Y buscaba siempre presentar los elementos que son estos que no se pueden. Viene el símbolo de la negación, que es simplemente una raya, y que parece estar relacionado justo con el signo de resta que estaba en burro. La disyunción, que es el mismo que ocupamos justo en nuestra notación para conjuntos, y la razón justo también viene de Peano, lo tomaron directamente desde aquí. La conjunción, pues simplemente, Peano así lo explica, ¿no? La conjunción y la disyunción son dos operaciones relacionadas. Entonces, justo en esta relación de dualidad, eso nos hay que tener dualidad. Sí. ¿No existían ya esos símbolos en teoría de conjuntos para unión, intersección y eso? ¿O es la primera vez que aparece? No, me parece que justo es la primera vez que aparece en esta aritmética. Gracias. Dedekind, recuerdo que tiene textos anteriores, también habla de puntos, y Cantor también tiene. Y ahí sí tendrán que revisar si tanto alguno de estos se dijo. Pero hasta donde tengo entendido, no. Justo luego las recuperaciones o las reconstrucciones toman a partir de además de introducir este concepto para este símbolo para la conjunción, bueno, Peano propone esta de solo poner las juntas, eliminar el signo de conjunción por temas de brevedad. Pero otra vez parece ver una clara referencia a la notación de Boole, ¿no? La multiplicación generalmente eliminaban un signo, no había un signo especial para la multiplicación. Y por último propone un signo para la falsedad, y este signo viene justo de que nosotros tenemos la V como para referirnos a la verdad, pero como no lo va a utilizar tanto para definir los siguientes elementos, prefiero ocupar la constante lógica de falsedad y solo ubicar la V. A partir de eso construye sus caracteres y agrega este sistema de puntos que ya no están usados. Hay algunos textos que todavía los utilizan y los promueven, pero generalmente ya desapareció. Donde sí llegó y donde es como la obra más famosa donde la van a encontrar, pues es en la Principia de Rosa, que tal cual toma casi sin modificaciones la notación. El sistema de puntos funciona de manera muy simple. La idea es que tú divides tu fórmula a través de puntos. Los puntos que no están, las subfórmulas que no están divididas por puntos son las que primero se dan, las que están hasta dentro de los paréntesis, como lo tendríamos actualmente. Entonces, por ejemplo, esta fórmula que tenemos sum, entonces R, y aquí tengo dos puntos que dividen, entonces primero tengo que tomar esta subfórmula para el suelo, y a partir de eso está conectado con R. Aquí está la traducción a paréntesis. Del mismo modo, si ahora cambio los puntos y pongo el punto antes del primer condicional, ahora ya armé la fórmula de una manera distinta. Cuando las fórmulas eran muy complejas, pues un solo punto no funcionaba. Entonces, Peano propuso utilizar más. Aquí tenemos un punto, entonces es la primera subfórmula que vamos a tomar. Y ahora que nosotros agregamos este punto, vamos a separar la fórmula con esto. Entonces es como si tuviéramos ahora una jerarquía de los paréntesis del mismo. También ese es el origen de que algunas notaciones todavía utilicen un punto para la conjunción, que es algo que también está en los textos. En el libro de Copy, que es muy famoso, que ocupa un punto para la conjunción, pues surge directamente de allí. Tenía algunos problemas este tipo de notaciones que eventualmente vamos a quedar sin número de puntos, ¿no? O sea, ya cuando llegas a 4, todavía las 50 tenían esos 4 puntos oficiales, que son 2 veces el doble punto de esto, pero después esto se ponía muy complejo y entonces la gente prefirió ocupar esos paréntesis que habían ocupado de toda la vida en el álgebra y que estaban muchísimo más formalizados. Y ahora, justo lo que creo que está en el centro de mi exposición, o lo que me gustaría que se quedara en
es que igual y la notación de Peano no fue tan efectiva por las características o por las cualidades ergonómicas que nos ofrecía. Porque aunque sí son muchas y son muy variadas, hay otras notaciones que también tienen muchas y muy variadas características ergonómicas y a pesar de ello no prosperan, ¿no? Yo creo que en parte se debe a que justo estas notaciones se difundieron y más que difundieron, creo que ocuparía la palabra de se capacitaron a los usuarios a través de dos importantes proyectos que propuso Peano. Y el proyecto más importante es justo este formulario matemático, que es una obra que dedicó Peano su vida durante unos, me parece que 15 años. La primera edición salió en 1895 y la última salió en 1910. 5 ediciones salieron en ese periodo de tiempo, y en este formulario matemático lo que hacía Peano es presentar una colección de conceptos y teoremas de... Su proyecto era de todas las áreas de las matemáticas, ¿no? Justo lo que Peano quería hacer es yo voy a escribir a todos los matemáticos del mundo, y voy a publicar en un solo tomo todos los teoremas hasta donde conocemos a la fecha, y conforme avance el tiempo, pues no nos vamos a ir actualizando. Con el tiempo Peano se dio cuenta que eso era muy complicado, y entonces, en una carta, podemos ver esta diferencia porque escribió muchísimas cartas a menudo. En un principio presentó así el proyecto, una carta años después dice, no, vamos a concentrarnos en las áreas más básicas de las matemáticas, la lógica, la aritmética, el álgebra, la geometría, el cálculo diferencial y el integral, pero lo más básico, porque esas son las áreas en las que tenemos suficiente conocimiento para hacer el análisis necesario para convertir las ideas matemáticas en una notación. Los nuevos avances, en tanto que son muchísimo más complejos, aún no están en ese nivel de claridad conceptual que necesitamos para poder hacer análisis. Esta es la justificación de Peano. Yo no estoy muy seguro si es una imposibilidad, o sea, de la época, ¿no? En una época en la que no había ni emails, era muy difícil contactar a todos los matemáticos en diferentes idiomas, en diferentes lugares, trabajando en muy diferentes áreas. O, de hecho, estaba convencido de este análisis por menos conceptos, o sea, por la propia actividad matemática era imposible de realizar. Este formulario matemático no lo hizo por completo él, no fue como él empezó a transformar todos los teoremas de las diferentes áreas a su notación, sino que invitó especialmente a estudiantes, ¿no? Estudiantes de Italia, y luego también extendió eso a estudiantes y nuevos matemáticos jóvenes de diferentes partes del mundo a que trajeran obras a su formulario. Entonces, contactaba a especialistas de las áreas y esos especialistas aprendían la notación de él y la presentaban en este formulario matemático. Entonces, este formulario matemático está dirigido por Peano, pero es una obra principalmente de Italia. Además de este formulario, él fundó esta revista de matemática. La revista de matemáticas me parece que todavía existe y es presentada. En un principio fue originada para crear justo contribuciones al formulario matemático. A través de esta revista invitaba a matemáticos a presentar su trabajo, y una vez que ya estaban publicados, ahora los invitaba a unirse al proyecto del formulario matemático. Algunas veces funcionaba, algunas veces no, pero entonces encontrabas en una misma revista textos muy importantes de matemáticos de la época y además textos de Peano y sus contribuyentes y sus amigos, por decirlo de alguna manera, con la notación lógica de Peano. Entonces eso le dio como un muy importante impacto y difusión. ¿Qué aprendimos entonces de este contexto histórico? Creo que la primera lección y la más importante es la importancia de establecer un propósito para las notaciones. Las notaciones a veces parece que surgen como de manera... aparecen solas, ¿no? O sea, tú tienes la tarea de presentar una nueva idea y le apropias un signo, le relacionas un signo a esta idea. Peano no hizo este paso de manera natural, sino que sí fue un proceso muy importante para él, porque tenía muy claro la importancia del uso de los símbolos. Entonces él, previo a la creación y la presentación de su notación, ya está hablando con conversaciones a través de cartas
acerca de la importancia de definir para qué nos sirve nuestra notación, qué estamos buscando. Entonces, hay algunas cosas que él desde un principio tenía claro que necesitaba para su notación. La primera es el tema de la claridad. Siempre estuvo hablando Peano acerca de la claridad. Y es un poco difícil entender exactamente qué entiende Peano por claridad. Parece ser que Peano por claridad entendía que cuando nosotros vemos dos teoremas matemáticos y nosotros los trasladamos a esta notación, tendríamos que ver de manera fácilmente que tiene una estructura equivalente. A veces eso no era tan obvio con las fórmulas de Boole, que tenías que hacer estas operaciones algebraicas y que tener capacidad para encontrar que son ecuaciones que estaban representando la misma estructura. Peano creía que su notación facilitaba ese proceso de revisar las notaciones, ¿no? Que presentaban de manera clara la estructura de las fórmulas. ¿Pero podemos debatir? Yo creo que sí, pero definitivamente presentaba un avance con respecto a otras notaciones de su época. Con Frege, a pesar de que nosotros podíamos, otra vez, ¿no?, entrenarnos y hacer esta lectura de los diagramas, a veces era un poco difícil ver los condicionales, toda la fórmula estaba construida de condicionales. Justo en esta limitación de los signos, hace complicado a veces ver eso. Peano también tenía otro propósito que era justo el de la simplificación. Y hay un texto buenísimo en el que descubren que Peano tenía dos conceptos de simplificación, ¿no? Por un lado estaban las fórmulas simples en el sentido de poquitos símbolos, ¿no?, fórmulas muy cortitas, y por otro lado estaba el simple de utilizar la menor cantidad de elementos, de símbolos especiales. Entonces, estas dos nociones de simpleza no siempre coinciden, y de hecho es muy probable que todos ustedes aquí sepan que casi siempre están en contraposición. Cuando nosotros limitamos el número de símbolos, nuestras fórmulas crecen en tamaño, y cuando nosotros queremos que nuestras fórmulas crecen en tamaño, necesariamente vamos a tener símbolos. Otra vez, Peano siempre juega con estas dos nociones de simplificación, las presenta como si fueran una y la misma cosa, y eso nos hace pensar que justo pensaba que esta simplificación era el equilibrio entre estas dos nociones. Y pues por último es el tema de la comunicación. A mí me parece que Peano no tenía necesariamente el propósito de que nosotros ocupáramos su notación, por ejemplo, en las notas de nuestros cuadernos o en los pizarrones. Su principal interés a la hora de presentar sus símbolos especiales no era tanto el uso del pizarrón o la presentación en clase, sino la publicación en textos escritos. Por eso es que es muy importante que estos símbolos se presenten o sean fáciles de presentar en un libro. Entonces, en principal punto tenía como la publicación, pero luego la enseñanza, y la enseñanza a través de libros de texto. O sea, Peano tenía muy claro que su notación era necesaria para crear los libros de texto, y que a su vez los libros de texto eran necesarios para que esta nueva corriente matemática pudiera crecer aún más. Es solo a través de la publicación, no necesariamente de revistas, sino de libros de texto, que va creciendo el número de estudiantes. Ahora sí también tenía sus defectos, ¿no? O sea, Peano fue maestro toda su vida, luego tuvo una carrera como de 40 años en análisis, porque, bueno, más que dedicarse a la lógica, sus principales contribuciones fueron en análisis, y resulta que pues le dedicaba mucho tiempo a esta lógica, ¿no? Entonces hay cartas, han encontrado cartas, por ejemplo, de ingenieros que sostenían sus clases de cálculo, y estaban muy enfadados porque se dedicaban días de los cursos a entender solo la notación lógica, para ahora leer su formulario, para ahora sí aprender su cálculo. Entonces, tal vez allí no le funcionó muy bien, pero definitivamente ganó en el primer punto, que fue el. Y aquí tacho el tema de la creatividad, porque parece que Peano nunca tuvo el propósito de que fuera una notación que nos ayudara a ser más creativos. Pero sus lectores sí lo tenían, pensaban que así, ¿no? Ellos, a muchas veces tal vez nosotros, cuando vemos a las notaciones, pensamos que es la herramienta última para ser creativos. Y esto tenemos que agarrarlo con pinzas y no necesariamente es eso, ¿no? Muchas veces las notaciones no fueron pensadas para crear, para ser trabajo creativo. Entonces, cuando llegan exageraciones, y uno de los que exageraron ese punto, que Peano nunca mencionó, que fue Couturat, no sé cómo se pronuncia, pero fue también un lógico francés,
pues la gente entonces ya empezó a responder negativamente a la notación. Y por la gente me refiero a personas como Poincaré, ¿no? Entonces, en un texto que a mí me pareció muy revelador para este punto, presenta justo en una publicación en un periódico, ¿no? Estos debates eran públicos y eran, a pesar de ser debates matemáticos, se presentaban en los periódicos. Entonces decía, en cuanto a la fertilidad provocada por las notaciones lógicas, parece que Courtois se hace ilusiones ingenuas. La lógica formal, según él, da a nuestra capacidad inventiva saltos y alas. Y en la página siguiente dice, hace 10 años el señor Peano publicó la primera edición de su novela. ¿Cómo has tenido alas durante 10 años y aún no has volado? Tengo el mayor aprecio al señor Peano, que ha hecho cosas muy lindas, por ejemplo, su curva, la famosa curva que llena una área entera, pero después de todo no fue más lejos, ni más alto, ni más rápido que la mayoría de los matemáticos no voladores, refiriéndose un poquito a él, ¿no? Y podría haberlo hecho igual de bien con sus piernas, ¿no? Entonces, aquí hay un debate que está muy interesante, en el que justo fue la respuesta a esta lógica formal por parte de los matemáticos. No todos los matemáticos estaban de acuerdo en este proceso de presentar de manera formal todas las matemáticas. Muchos de ellos creían que justo presentarlos de esta manera tan pruebas hacen o limitan esta capacidad imaginativa que tienen en sí la tarea de la labor de las matemáticas. Y uno de ellos fue puesto. Otra vez, respondiendo a una exageración de Courtois, no hizo también que Courtois tampoco presentó la gran capacidad inventiva y todos vamos a ser matemáticos cuando usemos la notación de T. Pero es importante señalarlo, ¿no? Porque a veces algo que me pasaba cuando hacía este análisis de las notaciones es que yo asumía que todas las notaciones tienen el mismo propósito. Y me he dado cuenta a través de esta investigación histórica que no es el caso. Muchas veces las notaciones tienen propósitos bien específicos y hay que entenderlos antes de señalarlos como fallas, y no solo como fallas, sino también tal vez antes de adoptarlas para nuestros propios usos. La segunda lección que creo que nos deja Peano es la importancia de hablar de los medios de uso e impresión a la hora de las notaciones. Aquí agregué la palabra impresión, pero siempre he buscado que este tipo de trabajo sobre notaciones no solo aplique para notaciones visuales, sino para notaciones no visuales, que es uno de los temas que más me interesan. Entonces parece que más que uso sería uso y reproducción. Cómo nosotros usamos las notaciones y cómo nosotros las publicamos, presentamos en todas las cosas. Entonces, aquí viene justo una historia muy interesante de que estos signos están siendo utilizados. Este signo de la herradura a la izquierda, en realidad, en un principio empezó como una C invertida. Y la propuesta de Peano, en parte, fue para simplificar el proceso de imprenta. Nada más necesitaban voltear la letra y eso era muy fácil en una imprenta de la época. Pero también tener una explicación de por qué una C y no cualquier otra letra, ¿no? Y entonces decía, bueno, nosotros podemos simplificar la idea de Q es consecuencia de P. Y nada más para presentar primero el antecedente, nada más la volteamos y es P. Entonces, pero se lee igual como Q es consecuencia. Eso ya nos habla sobre esta importancia de la imprenta para Peano, que tal vez no tuvieron autores como Frege. A partir de este símbolo, utiliza los demás, ¿no? Solo es este mismo símbolo lógico invertido para presentar la relación. Entonces, eso simplifica al lector que identifique dónde está un símbolo lógico y dónde está utilizando otro tipo de símbolos. En su primera presentación está utilizando temas de aritmética. Entonces, claramente no podía utilizar el lenguaje de Boole, que mezclaría la suma y la disyunción en una misma fórmula, ¿no? Y bueno, y Frege todavía no es una opción para Peano, que solo debía leer malas críticas de ese concepto gráfico. Igual pasa con el símbolo de verdad del pensamiento. Pero más interesante que eso me resultó el hecho de que Peano se compró una imprenta. Como vio los problemas que ocasionaban justo esta publicación de textos matemáticos especializados con su notación, para el formulario matemático y para la revista de matemáticas, él no solo se encargaba de dirigirla, sino tal cual era el que utilizaba la imprenta para poner y publicar los signos, ¿no? Entonces compró su imprenta, se dedicó todo su dinero y una fortuna para crearla,
este formulario y esta revista. Lo cual nos habla de la importancia de estas obras, ¿no? O sea, la anotación tal vez no siempre fue el objeto final, el objeto más importante, sino más bien este formulario. Pero este formulario, a su vez, parece en su carta tener la única intención de presentar y promocionar su noticia. Y relacionada con este último punto, pues está la idea de la comunidad de usuarios. Como ya les comentaba, Peano hizo un trabajo muy importante por encontrar estudiantes no solo interesados en las matemáticas, sino que fueran capaces de difundir su notación, ¿no? Que encontraran en esta notación como un lenguaje. Peano no solo tuvo como proyecto esta notación de lógica, como un lenguaje base para las matemáticas de todas las áreas. También tenía una tarea muy importante para él, que era crear tal cual un lenguaje común para todas las áreas de la ciencia. Entonces, así Peano se inventó un idioma que es el latín sin inflexiones. Y las últimas obras que él publicó, tal cual el último tomo del formulario, está en latín. En este latín sin inflexiones, que es una versión que se supone que es simplificada, que tiene reglas muy fáciles y que cualquiera puede leer. Creó esta comunidad no solo para aprender matemáticas, no solo para aprender su notación, y no solo para aprender el nuevo latín, que nadie le hizo caso, sino también para contribuir como grupo comunidad al área. Entonces, a mí me interesan justo mucho estas historias de comunidades. Parece ser que estas notaciones más o menos exitosas no son creaciones que se quedan para un uso propio, que tal vez es lo que desafortunadamente sufrió un poco Freud, sino que en el caso de Peano, o en el caso de la escuela polaca, hay comunidades a las que se les entrena en el uso y que a su vez ayudan a difundir esas cosas, ¿no? Además de esta comunidad que, a pesar de sus grandes esfuerzos, se redujo un poquito Italia, tuvo la oportunidad de conocer y de influenciar a sus grandes personajes. Y ahí es donde entra otra vez este tema de qué tanto es una contingencia histórica y qué tanto es la ayuda y los esfuerzos como dirigidos por como ustedes sabrán, en 1900 estuvo este gran Congreso Internacional de las Matemáticas en Francia, del que salieron muchísimas obras, en el que Hilbert propone su lista de problemas, y en el que Peano hace una presentación del tema sobre las distancias. Y resulta que entre los asistentes a ese congreso estaba un joven Russell, que tenía creo que 28 años, y que allí conoció a Peano, y tal cual en sus memorias relata como la revelación del lenguaje en el que iba a hacer su... Conoce allí la notación de Peano a través de un debate que tenía, me parece que justo con Cultura, y a partir de ahí la rescata con la ¿no? Whitehead no fue a ese congreso hasta donde yo tengo entendido, pero es otro que también está muy interesado en el tema de los símbolos, y siempre menciona la importancia de encontrar este equilibrio entre precisión, claridad y significado. Entonces, cuando resuenan estas palabras, justo en la obra, ya me creo Peano, las presenta con estas ventajas, entonces ahora autores como Russell, como Whitehead y también como Hilbert van a terminar apropiándose de esta notación. Entonces, en los años siguientes, en 1910, Russell y Whitehead publican la Principia, ya utilizando la notación de Peano casi sin modificaciones. Cambian un poco de la línea de negación, hay una explicación para eso, pero no recuerdo justo cuál es. Parece que era como un signo también utilizado para otras cosas, entonces decidieron ocupar este símbolo. Y luego Hilbert y Ackermann, me parece que poquitos años después o antes, no recuerdo bien la fecha de la primera versión, hacen una adaptación de la notación de Peano, pero ahora utilizando estos paréntesis, ¿no? Cambiando algunos símbolos por otros que también tienen su propia historia en matemáticos previos, y agregan, si no mal recuerdo, esta línea de comunicación. A través de poner una línea se estaba negando toda la forma. Esto fue una pesadilla para la imprenta, entonces para la segunda versión, que ya salió muchos años después, que terminaría siendo como el libro de texto de la lógica principal de esa época, de los años 30 40, ya ocuparían la negación como una raya, que es un poquito más una raya, digo, esta línea más como la que ocupamos ahora para la negación. Pero bueno, ya ocupan líneas como esta que estaban ocupando y que salen de esta barra de Sheffield,
y que en un principio la querían poner como un signo natural para el condicional. Entonces, me parece que aquí había otra lámina. Pero bueno, la idea es ya nada más de conclusión. Estas son las 3 lecciones que creo que me gustaría rescatar un poco del ejemplo de Peano. Y más que ello, la importancia de revisar como la historia a la hora de hacer estos análisis de las notaciones. Para identificar el propósito y para identificar, otra vez, ¿no? ¿Qué tanto estamos nosotros atribuyendo a las ventajas económicas cosas que fueron más bien condiciones históricas, ¿no? A veces contingencias, a veces proyectos bien planeados, y qué tanto participan. Entonces, muchísimas gracias. Y la última lámina tenía un código QR para que pudieran leer el formulario que querían. No funcionó, pero si no, luego les paso el link donde tengo el formulario y las obras seleccionadas. Gracias. Muchas gracias, José. Abrimos sesión de preguntas, por favor. También, la gente que nos está viendo en YouTube y en Facebook, por favor, también escriban ahí sus preguntas para dárselas a José. ¿Quién quiere empezar? Por favor. Gracias, José. Tu plática estuvo muy interesante. Me quedé pensando en una cosa que te quería preguntar, a ver si te parece importante. Cuando comparabas, por ejemplo, modus ponens en el sistema de Boole por medio de ecuaciones contra el modus ponens en Peano o en Frege, me quedé pensando que tanto Peano y Frege tienen una notación específica para poner condicionales. Mientras que Boole, ese condicional está expresado en términos de conjunción y negación. Quería preguntarte si para ti eso es importante en un sentido, tal vez de filosofía de la lógica, de que haya un signo especial para este concepto del condicional que ha sido tan discutido en filosofía y en matemáticas. Creo que ahí está otra vez el tema sobre justo qué tanto es filosofía de la lógica, qué tanto es esta idea de plasmar en los signos nuestras propias concepciones acerca de la lógica, y qué tanto otra vez es contingencia histórica, ¿no? En el caso de Boole, creo que la explicación para que no hubiera este signo del condicional es que estaba pensando principalmente en una lógica de clases. O sea, cuando uno revisa este texto del análisis, son creo que 120 páginas, 90 son para la lógica de clases y unas 30 y al final para decir, oye, y también con esto podemos hacer lógica de grupos. Entonces, esta operación del condicional no es una de las operaciones más utilizadas en la lógica de clases, ¿no? O sea, como no hay una clara relación del mismo modo en el que hay entre la conjunción y la unión, que sí es una operación importante en las clases, y la suma y la disyunción y también, y creo que lo sabré, pero eso es lo idea, ¿no? Y entonces, este condicional, como no necesitaba una expresión clara y directa dentro de nuestra lógica algebraica, tampoco es como que Boole hizo un esfuerzo o algún texto muy extenso para eso. Él lo presentó como, mira, también aquí está el ejemplo, también lo puedes hacer, y es como esta conjunción de los casos en los que siempre es falso que se cumple primero. Entonces, no estoy seguro que tanto eso. Por el contrario, ahora sí con Frege, bueno, él sí tenía un claro intención, ¿no?, de que el condicional fuera la fórmula, la conectiva clave para la construcción del logicismo, ¿no? Es la construcción de las pruebas y ahí está. Luego todavía hay un texto en el que él defiende de por qué se hizo con el condicional y no con la conjunción. Y en un principio hace esta razón, y luego hace una explicación, la verdad, muy mala, sobre que la conjunción en algún sentido es menos simple que el condicional. Pero siempre hay como estos debates. Él ocupa el número de veces que aparece la falsedad en las tablas de verdad, y eso siempre me ha parecido como un argumento innecesario para explicar algo que ya sabemos. El condicional es esta estructura de las pruebas.
Y en el caso de Peano me parece que es algo similar. O sea, cuando nosotros vemos ya el formulario matemático, el símbolo que más se va a repetir es el del condicional, ¿no? La disyunción rara vez aparece, y la conjunción también aparece cuando presentan así, como teorema 1, conjunción teorema 2, es consecuencia. Entonces también ahí nos habla acerca de la importancia de entender que justo las matemáticas, no sé si lógica, pero justo las matemáticas tienen una estructura. Gracias. Pues a mí también me gustó mucho tu presentación. Creo que los 3 puntos de tu conclusión para poder construir una notación exitosa, sí, como que explican pues el éxito de la notación de Peano, pues. Me preguntaba también si habías considerado algunos aspectos visuales de esta notación. Específicamente si a lo mejor era más fácil de iconizar que las otras notaciones. Digamos, por ejemplo, cuando estabas platicando de cómo se prefirió usar el paréntesis al otro símbolo, bueno, es que el paréntesis usaba mejor pues, para presentar una estructura, ¿no? Y eso es como un icono, pues. Es que esto es como, digamos, pensando así, como el signo que tienes ahí atrás, pues, ¿no? No fumar. No necesitas las letras abajo para saber que eso significa no fumar. Y eso ya está compartido por casi todos los que conocemos esta cultura. Podemos entender que eso significa no fumar. Digamos que ese significado ya está iconizado en esa representación visual. Entonces, a lo mejor eso era una ventaja, ¿no? De la notación de Peano sobre la de Frege. Que la de Frege sí tiene muchas ventajas espaciales, a lo mejor es mucho más intuitiva, digamos, si lo vemos así visualmente, pero no es tan fácil de iconizar, yo diría. O sea, como que las características visuales del símbolo no te remiten a una idea tan fácilmente. Es una barra que se hace más larga o que se dobla, como que no es tan sencillo de leer. No lo sé, o sea, me dio mucho que pensar tu presentación. Gracias. Creo que es un juego de las dos cosas. Por ejemplo, algo que siempre me ha motivado la idea es justo este reemplazo total de la primera versión de Hilbert de las negaciones. A mí esta línea arriba me parece una idea excelente, porque a partir de un símbolo muy simple nosotros podemos ver no solo que hay una negación, sino el alcance de esa negación sin necesidad de jugar con los paréntesis. Una persona ya más o menos entrenada en los paréntesis, pues le da negación y ya sabes hasta dónde ir. Pero definitivamente a todos en un principio nos costó leer esas fórmulas y entender como hasta dónde estaba el paréntesis y empezar a hacer esta reducción de dónde estaba el paréntesis. ¿Por qué desapareció? A pesar de tener esta que me parece una ventaja ergonómica y que me parece muchísimo más simple, ¿no? Una línea a diferencia de los paréntesis, me parece que la única razón fue justo cuestiones de imprenta. ¿No? Entonces, por eso es que quería enfatizar aquí la importancia de las imprentas, ¿no? Y más en la actualidad, ¿no? Recordando, si nosotros proponemos notaciones, hay que asegurarnos que las personas que ocupan látex y las personas que también no ocupan látex, también la pueden hacer. Si quieren, bueno, eso es como la lección. No solo, es cierto, tenemos que pensar en esto, cuáles son los iconos que nos importan, ¿no? ¿Cuáles son los iconos que nos importan? Y ahora encontrar una relación que tal vez pensar en que es fácil para las personas relacionar este icono. Pero también la imprenta y esto que el papel. Ok, tengo una pregunta y un comentario de YouTube. ¿Esta propuesta se limitaría a la matemática o tendría pretensiones de un mayor alcance en otras disciplinas o productos del pensamiento? O sea, supongo que se refiere a las condiciones, a las lecciones. Ajá. No, yo creo que definitivamente no se limitan a la matemática. Por eso es que también me interesa justo de poner, o sea, definir un propósito, digamos que es algo súper general, ¿no? O sea, ¿con qué me estás diciendo con eso? O sea, entiende de qué se trata o cuál es el objetivo de... Si fuera sobre lógica, tal vez podríamos hacer como definiciones un poquito, o lecciones un poquito más concretas. Acerca de no mezclar, por ejemplo, un tema muy importante es no mezclar símbolos que ya existen en otras disciplinas con tus símbolos de lógica. Porque es algo que Peano tuvo muchísimo cuidado en vistas de este proyecto del fondo. Si mi propuesta tiene símbolos que se van a utilizar en otras, o se utilizan en otras disciplinas matemáticas, pues a la hora de escribir las juntas, pues no hay conflicto.
Frege es algo que ya le recriminaba también a Bull. No podemos usar la notación de Bull para hacer este proyecto logicista, porque a la hora que hablemos de aritmética, pues están ocupando los mismos. Más otras cosas, ¿no? Más otras cosas. Esas son lecciones que yo dejaría para hablar sobre las. Estas lecciones, por el contrario, yo creo que aplican para las diferentes áreas, ¿no? Si nosotros estamos creando, aquí no espero quemarme, una notación musical, entonces también debemos tener en cuenta cuál es el propósito de nuestra notación, cuáles van a ser los medios de reproducción y cómo le vamos a hacer para capacitar a gente que sí lo realiza. Entonces yo creo que aplica para notaciones y no solo para notaciones, sino para herramientas. Sí, bueno, creo que es más fácil cuando la lámina de vez. Ahí vienen las 3 lecciones de PEANOS en una sola. Sí, entonces las 3 lecciones quedarían de esta manera. Primero, definir el propósito de la notación o tal vez como de la herramienta visual. Sí, no, ni siquiera herramienta visual. De cualquier herramienta. Sí, de cualquier herramienta, sí, visual o no visual. Y por notación tal vez no lo he especificado, pero por notación entiendo como cualquier herramienta cognitiva construida a partir de una colección de caracteres, pueden ser visuales o no visuales, que nos ayuden a operar sobre objetos a los que no tenemos acceso a operar de la manera que queremos. Entonces, esto funciona para objetos lógicos, ¿no? Y eso de cómo operar con la consecuencia si no es a través de relaciones, pues es difícil presentarlo. Hay otra manera, pues solo va a ser a través de eso, me parece. Y creo que aplica también para otros elementos pictóricos, mapas, etc. Considerar otra vez los medios de uso y reproducción. Aquí sí puse reproducción para hacerlo de manera general a objetos no necesariamente visuales. Y por último, crear una comunidad de usuarios. No solo esperar que allí están los usuarios y ya hacer esta notación en respuesta a sus necesidades, sino que una vez que ya la tenemos, ahora tenemos que presentarla a todos. También hay otro comentario, no, es sobre. No, eso es mano, ¿verdad? No son de eso. ¿De entero? No, es. Y es sobre. ¿Vale? Para pedir la palabra. Ok, entonces tenemos Torsa, Diego y Caballero, pero antes de eso algo del chat, que debía haber dicho antes porque era Pinky, de Luis Estrada respecto al comentario de Ulises. Otra razón para la ausencia de un signo para el condicional en algunos trabajos de la tradición algebraica es que en muchos de ellos pensaban que el condicional debía ser analizado en términos más básicos como negación y compatibilidad. Esto puede verse claramente en el trabajo de Ladd Franklin, por ejemplo. Es decir, entonces yo quiero convertir este comentario en una pregunta. ¿Hay una presuposición de que a símbolos básicos le corresponden conceptos fundamentales? Que tienen que tan básico sea el concepto, es más probable que aparezca con un solo símbolo. En PEANOS sí. En Bull y la tradición algebraica no se suele. Pero en PEANOS sí, ¿no? O sea, este tema justo sobre qué se puede definir y qué no se puede definir, lo presentó a través de eso. O sea, los signos que propone son para los conceptos o que son que no se pueden definir, como la igualdad, o que nos sirven para definir al resto. Y ya se le agrega unos dos que dicen, bueno, estos también se pueden definir como nosotros, pero por cuestiones de simplicidad los vamos a ir. Entonces, estos conceptos más básicos necesitan para PEANO símbolos asociados. Y ya nosotros podemos agregar otros para facilitar. Entonces, yo creo que sí, hay una relación directa entre cuáles son los signos que utilizamos y los objetos más básicos. Gracias, José. Alessandro, por favor. ¿Qué pasa ahí? ¿Para qué? No. Automáticamente se voltea. Bueno. Muy bien. Dado que tú te enfocaste en cómo difieren estos 3 tipos de notaciones, voy a decir algo sobre lo que tienen en común. O sea, al menos una cosa interesante que tienen en común es que identifican 2 nociones de alcance. Pues si yo, por ejemplo, escribo para todo X en Y, bla, 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 ¿sí?
y vemos que el alcance de cuantificador universal incluye el existencial. Hay dos, digamos, en esta relación pasan dos cosas. Una es que diciendo para todo X hay un Y, hay una prioridad temporal en algún sentido, ¿no? Antes interpretamos el cuantificador universal y luego el existencial, ¿sí? Al buscar los valores de las variables. Luego hay otra noción de alcance que es de dependencia lógica, en el sentido de que cuando yo escojo el valor de Y, eso va a ser una función del valor de X, ¿sí? Y estas dos funciones están identificadas en todas estas notaciones. Pero no hay que hacer a gente como Hintikka, Sandu, y algunas observaciones ya estaban en Henkin, donde se explica que estas dos nociones de alcance se pueden separar. Y eso requiere un nuevo tipo de notación, que es una extensión de la notación que utilizamos todos hoy en día, ¿sí? Y esta gente, digamos, trabaja este tipo de lógicas que se llaman lógicas de tendencia. Y eso en algún sentido me parece una contingencia histórica. Quizá que estas dos nociones no se hayan distinguido porque este tipo de notación no lo permite, ¿sí? Entonces, eso me parece uno de esos casos interesantes donde los conceptos, mejor el lenguaje que utilizamos, de alguna manera nos da restricciones sobre cómo podemos entender las relaciones lógicas. Así, eso es como definitivo, tal vez no puse énfasis, pero algo de lo que todos eran conscientes, bueno, no se articula, pero al menos Frege, Peano, Russell, Hilbert, Haeckel, todos ellos eran conscientes, es que estas nuevas notaciones lógicas les permitían entender cosas que antes estaban como muy obscuras. Cosas que, gracias a esta distinción de signos, especialmente, creo que tal vez no tanto con la lógica proposicional, pero sí con la lógica de clases, ¿no? Que antes tenían esta lógica de clases en las que estaba como esta parte de objeto completo y que era muy difícil pensar en cosas como puntos vacíos y que llegó a agregar estas notaciones, solo fueron posibles gracias a estas diferentes notaciones, ¿no? Y entonces ahí hay una relación bien interesante que me parece que es una relación como la de Vogel-Gallien. A veces vienen las ideas, o surgen las ideas previas y luego se conceptualizan en notación, como me parece que es el caso del doctor Thorsten. Y a veces las notaciones nos permiten como desbloquear evidencias. Y entonces, ¿cuál es la relación entre estas dos? Es una relación muy difícil de entender y creo que no hay que darla de antemano, ¿no? O sea, es como preguntarse, en cada uno de los símbolos lógicos que nosotros usamos, ¿no estaremos ahí mezclando como tres ideas diferentes, ¿no? ¿Qué tal esta implicación y este símbolo de implicación? Que era muy obvio para ellos y que nunca lo entendieron, o sea, nunca se pusieron a revisar si había otras opciones. Sí lo revisan, pero este es un ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si en nuestra negación estamos mezclando diferentes nociones de negación? ¿Qué tal si al utilizar un solo símbolo que nosotros presentamos a veces como no definible, o que ya no se puede dividir más, o que es completamente atómico, no estamos cancelando la posibilidad de una abstracción? Es una reflexión que me imagino que todo el mundo tiene que estarse preguntando todo el tiempo a la hora de trabajar con estas notaciones nuevas, pero que a veces es muy difícil hacerlo porque nos cuesta, pues obviamente, antes. No lo sabremos hasta que hagamos un esfuerzo por dar dos nociones diferentes y fallemos a la hora de distinguirlas, ¿no? Terminamos concluyendo que es igual o que no es. Entonces, gracias. Voy a revisar definitivamente estas lógicas. Gracias, Alejandro. Diego, por favor.
¿Qué tal? Gracias, José, me gustó tu presentación, lo que pude ver. Me llamó mucho la atención justo el comentario de Ulises sobre este aspecto visual de la narración. Entonces, particularmente en el caso de la narración con una línea, ¿no? Yo me preguntaba, que tú decías justamente que atribuías una explicación al cambio de este uso de la línea, ¿no? Por el tradicional que conocemos, a causa de la imprenta, ¿no? Que era como muy difícil, ¿no? Pero yo me preguntaba si había manera tal vez de hipotetizar otro tipo de explicaciones que tengan que ver tal vez con cognición, por ejemplo, visual o percepción. Se me ocurre particularmente algo que al menos puede ser interesante, ¿no? Todos, bueno, al menos cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a la licenciatura, ¿no? A la lógica, pues con muchos compañeros, incluso a mí se nos dificulta mucho incluso ver los símbolos en el pizarra, ¿no? Es decir, es una tarea dificultosa el leer, ¿no? Y también interpretar, por supuesto, los signos. Entonces, hay, por ejemplo, ¿no? Si uno revisa, por ejemplo, literatura en lo que actualmente se conoce como investigación en neurolectura, por ejemplo, hay personas que se dedican como a enseñar la optimización de la lectura en las personas. Entonces, una de las cosas que te dicen es que uno de los problemas que ocasiona que las personas lean lento es que generalmente nos enseñan a leer letra por letra. Entonces, de hecho, lo tratan de demostrar de manera muy fácil, ¿no? Tú puedes ver a una persona hacia el ladito, como cuando lee, y ves sus ojitos y como que va saltando letra por letra. Su propio pupila, por ejemplo. Entonces, ellos dicen, por ejemplo, que hay que entrenarnos, ¿no? Tratando de poner una línea arriba de cada oración y entonces enfocarnos en la línea, seguirla directo y ver las palabras de reojo. Entonces, obviamente, eso también implica una tarea más dificultosa porque no estamos acostumbrados, ¿no? A leer de reojo, digamos así. Entonces, yo me preguntaba sobre si esto puede tener relación, no sé, tal vez el hecho de poner tantas líneas en las negaciones, sobre todo en fórmulas, de muchas negaciones que niegan, digamos, muchas más, tal vez no distrajera, no sé, la atención del lector, ¿no? Hacia la facilidad de detectar la línea en vez de detectar como la complejidad de la fórmula. No lo sé, se me ocurre tal vez en el caso del salón de clases. Si lo usáramos así, tal vez los estudiantes no tendrían una mayor atención a la línea que a la complejidad, incluso al sentido, al significado de las fórmulas, que realmente son tareas que se exigen para el alumno. Entonces, no sé, a lo mejor ahí tendrías que no sé, que investigar más datos sobre si a lo mejor ellos pensaban así, o no sé, pero tal vez podría ser interesante considerar una vida. Sí, en el caso particular tenemos la ventaja de que justo en el prefacio de la segunda edición, Ackerman explica, ¿no? Eliminamos la línea porque era un caos imprimir. Pues ahí estaba la ventaja, porque a pesar de eso, o sea, a pesar de la línea anterior, el libro de texto de Hilbert y Ackerman resultó ser un exitazo. O sea, formulario matemático sí lo leyeron algunas personas, otras dijeron que es un chocho enorme y no sirve necesariamente. Pero el libro de texto de Ackerman. Y entonces ahí tal vez no necesariamente fue por las dificultades dentro del salón de clases o dentro de la publicación. No, perdón. Dentro del salón de clases que se eliminó esta línea, sino sí por la publicación. Pero también tienes un punto, ¿no? O sea, ahora que nosotros ya contamos con una gran flexibilidad a la hora de hacer nuestras notaciones, ¿no? O sea, ahora ya no es tan difícil, más o menos, pero ya no es tan difícil crear estos árboles de Frege, porque con paquetes especiales de látex ya se generan mucho más fácil. ¿Por qué no los ocupamos ahora que ya tenemos esta ventaja para imprimir? Ahora es cuando entonces ahora sí tenemos que hacernos las preguntas como las investigaciones que tú haces. Hay que poner en un salón de clases, hay que hacer el experimento, revisar los grupos, poner un grupo de control y ver cuál tiene mejor resultado a la hora de utilizar funciones. Pero eso es una vez que ya tengamos control sobre los usos y medios de producción. Estas ventajas ergonómicas, desafortunadamente, a veces están como limitadas a las contingencias de nuestros otros objetos que nos estamos utilizando. Muchas gracias, Diego. Voy a hacer una anécdota antes de pasarte la palabra. Yo hice mi tesis de Frege, ¿no? Sobre la conceptografía, y eran los 80, entonces sí tuve que hacer todas las rayitas de todas las fórmulas, de todas las pruebas, a mano con plumón y regla. No te digo.
Yo en mi caso no sé hacer LaTeX, entonces para mi tesis todos los diagramas los hice con vectores y por eso mi capítulo sobre Frege es muy corto. No porque me está gustando utilizar estos diagramas en exceso. Todavía hay dificultades con eso. Pero ya ante notaciones, como algo que me interesa mucho y que lo trabajo más en inglés es esta notación polaca. La notación polaca todavía tiene ventajas aún mejores para la imprenta que esas notaciones. Ocupamos letras mayúsculas, o sea, podemos ocupar las fórmulas en Word, es muy fácil escribirlas. Se creó una comunidad de usuarios, se siguieron varias de las lecciones de piano. ¿Por qué no prosperó? O sea, sí lo podemos atribuir tal cual a la guerra que tuvo, la Segunda Guerra Mundial, que destruyó la escuela polaca de Tajo, o fue contingencia histórica y el libro que escribieron, el libro de texto no pegó tanto, porque estaba en polaco y el que se escribió en inglés se escribió en Australia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que me interesan. No solo estas ventajas ergonómicas, sino esta contingencia. Por favor. Yo te iba a preguntar, ¿es la comunidad quien decide entonces con qué notación nos quedamos cuando ambas son exitosas? En el sentido de, por ejemplo, pareciese que tú estás exponiendo como algo evolutivo, a donde llegamos, pero no todos actualmente usan igual esa notación. Es decir, mucha gente aprende con copy y sigue poniendo puntos, mucha gente sigue, digamos, no usando paréntesis y dando una jerarquía a los conectivos, diciendo, no, pues si tenemos disyunción con conjunción, ponemos los paréntesis en la conjunción y eso. En cuestión de la negación, por ejemplo, que la que pones como una cejita, tú la ponías cuando traduciste como la línea que bajaba. Entonces, como que pierde la cuestión evolutiva de, mira, es que hasta aquí llegamos y aquí estamos, sino que parece ser que sobreviven ciertas cuestiones notacionales todavía, pero ¿cómo diferenciamos o cómo discernimos entre dos notaciones que han sido exitosas? Por cuestiones de comunidad, sería la primera pregunta. Permíteme hacer la pregunta que es muy corta. ¿Por qué crees, no sé, cuestión histórica, cómo sea la historia de esto, pero digamos que yo supongo que la negación con la lineecita arriba también se debía, o no sé, realmente, la estoy pensando así, probablemente no, como que estaban entendiéndola como el complemento, de conjunto complemento. Entonces uno dice, pues tiene sentido de que la pongan como la lineecita arriba, si la entienden como el conjunto complemento, con un tipo de negación específica, pero ¿por qué sí sobrevivió en teoría de conjuntos y no sobrevivió en lógica, la notación? Sí, eso es algo que también, desafortunadamente, creo que no tengo buenas respuestas para los dos casos. No, porque uno es que esos sistemas notacionales, a veces, tienen razón, a la hora de los que presento así para distinguir Frege, Bull, parece que ya son objetos completos, definidos y perfeccionados a través del tiempo como una evolución. Y la verdad es que no, o sea, los sistemas de notación, así como los entiendo, son como conjuntos de caracteres que muchas veces las personas que cambian el carácter, que cambian la regla, proponiendo a veces ventajas, eliminando a veces desventajas, o a veces por solo querer cambiar el signo, ¿no? O sea, como que no hay una buena justificación y solo lo que ¿son las comunidades los que lo deciden? No estoy muy seguro, ¿no? En una parte son, o sea, es un poco difícil definir como qué son estas, como el grupo de matemáticos no estoy justo de acuerdo en eso para elegir una notación. Siguieron a varios como autores clave y a partir de ellos tomaron sus notaciones, pero no necesariamente las replicaron. Muchas veces hicieron estas modificaciones. Hubo una elección de conciencia comunitaria, no sé. Entonces, lo que existe es que justo en estos ejercicios o tareas de creación de comunidad es que podemos influir sobre las decisiones de las notaciones que se utilizan. Que tal vez no es una elección concienzuda de parte de la comunidad, pero cuando yo creo la comunidad a través de la notación, como hizo Peano a través de su formulario, entonces ya estoy ganando una ventaja, una apuesta sobre tal vez su uso y su difusión. Que tal vez no puede funcionar como en el caso de la escuela polaca. Y la segunda pregunta... Sobre por qué sobrevivió la rayita arriba en la cuestión de complemento en teoría de conjuntos, pero no en cuestión lógica. No sé si sea por algo de la fecha en donde se comenzó a formalizar de esa manera. No conozco la
el correlato histórico, que de pronto si lo conoces me dijeras, no, mira, solo digo aquí porque fue mucho después, ya teníamos lo de la imprenta, estaba mucho más simple, pero no la conozco. En el caso de conjuntos no estoy seguro de la historia. Pero una pregunta similar me hice en el caso de informática. Si uno revisa textos de informática en la parte de lógica computacional, hay veces que aparece esta línea arriba. Es como, bueno, o sea, si Hilbert nos había dicho de que era muy ineficaz para la imprenta, ¿por qué se sigue ocupando en los textos de informática? Mi hipótesis histórica, y no muy bien fundamentada, porque sí, habría que hacerse un clavado, es que los textos que siguieron o sea, como el desarrollo de la informática, siguieron utilizando el libro de texto de la primera versión de Hilbert para seguir trabajando sobre ello. Y ya no revisaron el segundo texto la segunda versión del texto de Hilbert, porque ahí se clavaban más con temas de la axiomática, con temas de cálculo de predicados, que tal vez no eran tan importantes para la informática. Estaban más interesados en la lógica booleanas. Entonces, mi propuesta es que a través de estas historias de contribuciones, de relaciones, de conocer a alguien que resultó ser el próximo fundador de una nueva disciplina, hay como esas separaciones dentro de disciplinas, que se pueden comunicar, y como las diferencias no son tan importantes, se permiten, ¿no? Y terminan sobreviviendo a veces. Cada vez, al parecer, hay menos libros de texto en que hay esta línea, entonces, tal vez es que en esta historia de 100 años todavía no terminan de hemos visto todas las líneas, ¿no? O sea, justo mi propuesta en mi tesis es que ocupemos la notación polaca para una notación no visual. ¿Vamos a esperar? Probablemente no, ya me di cuenta en el último congreso en el que presenté esta propuesta, pero ahí está, ¿no? Otra vez saliendo, porque podemos todavía tener acceso a estos libros. Muchas gracias. Nos quedan unos segundos, pero sí quiero hacer mi pregunta. Con privilegio de moderador. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención de la notación de Peano, cuando la comparas con la de Boole especialmente, no tanto cuando la comparas con la de Frege, es que en el caso de Boole son ecuaciones, ¿no? Y uno entiende lo que es una ecuación y entiende por qué una ecuación es una proposición, por qué expresa lo que puede ser verdadero o falso. Pero nosotros, aunque ya estamos muy acostumbrados a pensar que P, no sé, triangulito Q o P.Q o PQ juntos pueden ser algo que puede ser verdadero o falso, suena muy extraño, ¿no? Es decir, antes de eso no tiene la forma de algo que puede ser verdadero o falso, sino tiene la forma de un término, ¿no? No de una fórmula, no de un enunciado. Antes de Peano, ¿se había usado en alguna otra rama de las matemáticas este tipo de fórmulas para fórmulas, así que no son ecuaciones? Ok, la versión corta es: ¿hay antes de Peano fórmulas matemáticas que no sean ecuaciones y que tengan una sintaxis similar a la de Peano? Una pregunta. Es que aquí tal vez me salté un buen pedazo de esto. Entre Boole y Peano, esta tradición algebraica hizo un esfuerzo en simplificar las fórmulas para leerlas ahora como proposiciones. Entonces, por ejemplo, 1 menos p, ¿no? Que es algo algebraica, cultural, ponía un símbolo especial como antes de eso, que de ahí parece que proviene de esta negación, presentada como de manera, digamos, bueno, que la operación va después, antes de los términos. Entonces, sí, es este proceso como de evolución y nuevas propuestas que surgían, que permitió pasar como de un paso a otro. El problema es que justo no podría asegurar recientemente que fue la primera presentación o la gana de cultura de este tipo de formas. Entonces, igual algún medieval se le ocurrió y nosotros todavía no encontramos. Mil gracias. Ok, pues muchísimas gracias a ustedes otra vez, por supuesto, José. 15 minutos de descanso. Ulises a la próxima estar hablando. Yo ya vi los ponencias de todos. Yo sí les recomiendo que vengan todas, porque están buenísimas, pero es una de las que más estoy emocionado porque es nuestro invitado especial. Recuerden, justo es en 15 minutos y sigan las transmisiones.